Gunther invented plastination 28 years ago. It's a special way of preserving bodies. However, he's only just recently found a way to use plastination to preserve very thin slices of tissue. Bienvenidos a Realidad No Virtual, donde exploramos los límites de lo inexplicable. Imaginen el peor temor de una madre, perder a su hijo. Ahora imaginen que años después, esa madre se enfrenta a una pregunta aún más escalofriante. ¿Está el cuerpo de mi hijo supuestamente cremado, siendo exhibido ante miles de personas en una macabra exposición? Una historia de muerte súbita, cambios inexplicables en la autopsia, un padre con secretos oscuros y una madre, Kim Eric Smith, cuya incansable lucha por la verdad nos obligará a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la muerte, la industria funeraria y los límites de la explotación. Prepárense para un viaje escalofriante en busca de respuestas. ¿Está el cuerpo de Christopher Todrek siendo exhibido al mundo? Esto es Realidad No Virtual. Hoy nos adentramos en un misterio que recorre Texas y termina en los oscuros salones de una exposición de cuerpos humanos en Las Vegas. Christopher Todrek nació el 27 de septiembre de 1989 en Mesquite, Texas. Su madre, Kim, lo recuerda como un joven lleno de vida. No era un chico problemático, al contrario, Christopher era descrito como una persona feliz, profundamente impulsada por la fe, con una pasión desbordante por los deportes. Parecía no tener problemas serios, ni razones para un final inesperado. Pero en 2012, a la temprana edad de 23 años, la tragedia golpeó. Poco antes de su muerte, su padre, Stephen Eric, lo envió a un misterioso internado exclusivamente masculino en Houston. Desde ese momento, Kim afirma que la comunicación con su hijo se interrumpió abruptamente. Christopher, que antes llamaba con frecuencia, se volvió inalcanzable. En medio de esta extraña situación, Christopher murió mientras residía en la casa de su abuela paterna en Houston. La causa inicial de muerte: 2 ataques cardíacos. Una explicación que resonó de inmediato como inverosímil para Kim. Su instinto de madre le gritaba que algo no encajaba. Al ver el cuerpo de Christopher, sus sospechas se intensificaron. Un misterioso golpe en la sien, una posible marca de aguja en el cuello y un líquido blanquecino alrededor de su boca. Signos que no concordaban con un simple fallo cardíaco. Un mes después, la verdad tomó un giro aún más siniestro. Un reexamen toxicológico reveló una dosis letal de cianuro en la sangre de Christopher. La causa de muerte fue modificada a indeterminada. Sin embargo, a pesar de este hallazgo alarmante, las autoridades cerraron el caso, dictaminando que se trataba de un suicidio. Un joven de 23 años, lleno de vida y con una fe tan profunda, se quitaría la vida con cianuro. Kim se negó a aceptar. Si este tipo de casos te atrapan, suscríbete ahora y activa la campanita para que siempre sepas cuando se sube un nuevo caso. Y si quieres apoyar este contenido, dale like, que así el algoritmo nos ayuda a que más personas conozcan historias que muy pocos se atreverían a contar. Kim, devastada pero decidida, comenzó su propia investigación, desenterrando detalles perturbadores que apuntaban directamente a la esfera paterna de Christopher. Las sospechas sobre la muerte de su hijo se enfocaron en la abuela paterna de Christopher, Pat, con quien él vivía al momento de su muerte. Kim descubrió que Pat había comprado cianuro poco antes, utilizando su tarjeta de crédito. La excusa: una supuesta enfermedad respiratoria. Sin embargo, Pat nunca fue procesada y sigue viva hasta el día de hoy. ¿Por qué comprar cianuro si no se tenía intención de usarlo? ¿Y por qué las autoridades no investigaron a fondo esta conexión? La novia de Christopher aportó otro detalle escalofriante antes de su muerte. Christopher había experimentado síntomas como ampollas en la lengua y malestar general, signos consistentes con una posible intoxicación crónica por cianuro en pequeñas dosis. La relación de Christopher con su padre, Stephen Eric, se volvió un punto central en la investigación de Kim. Ella encontró extremadamente sospechoso que Stephen no le notificara inmediatamente la muerte de Christopher. Sus investigaciones revelaron prácticas cuestionables en el centro. Kim alega que, durante su estancia allí, a Christopher le fueron administradas dosis excesivas de testosterona sin justificación médica,
un detalle que sugiere posibles experimentos o negligencia extrema. Además, informes extraoficiales y la propia investigación de Kim revelaron que este internado tenía un historial turbio, con reportes de otras muertes misteriosas entre sus alumnos. ¿Fue este internado una fachada, un lugar donde algo más siniestro estaba ocurriendo? En lugar de eso, él le comunicó que el cuerpo había sido cremado, pero sin su autorización como madre. Y lo más inaudito, Steven nunca le entregó las cenizas a Kim. Estas acciones levantaron una bandera roja gigante en la mente de la madre. Kim también profundizó en el misterioso internado al que Steven había enviado a Christopher. El tiempo pasó, pero la herida de Kim nunca cicatrizó. En 2022, mientras navegaba por internet, se topó con información sobre la exposición itinerante de cuerpos humanos plastinados Real Bodies en Las Vegas. Algo en su interior la impulsó a visitar la exhibición. Y allí, en la vitrina número 27, la vio. Una figura humana en la pose del pensador. El corazón de Kim se detuvo. La altura, el peso, los rasgos faciales, las similitudes con su hijo eran innegables. Notó marcas en el cuerpo de la exposición, precisamente donde los tatuajes únicos de Christopher y una lesión en la cabeza que él tenía habrían estado. Marcas que, sospecha Kim, fueron intencionalmente desdibujadas durante el proceso de plastinación para evitar la identificación. La exposición afirmaba que todos los cuerpos eran de donantes legales y que esta figura en particular no tenía nombre. Pero Kim se negó a creerlo. ¿Podría ser este el cuerpo de su Christopher, desaparecido tras una muerte sospechosa y supuestamente cremado? La idea era horripilante. La incredulidad de Kim se transformó en una furiosa búsqueda de respuestas. Su sospecha se hizo más sólida. ¿Pudo Steven, el padre de Christopher, haber tenido algo que ver con la muerte de su hijo y luego haber vendido su cuerpo para encubrir el crimen y obtener un beneficio económico? Esta idea macabra se reforzó cuando Kim descubrió que Steven tenía una conexión financiera directa con una empresa de recolección de tejido humano. Y aún más perturbador, la esposa de Stephen, la madrastra de Christopher, había trabajado para esa misma empresa. La empresa de recolección de tejido humano, con sede en Texas, se ha negado rotundamente a devolver el cuerpo de la exposición a Kim, amparándose en acuerdos contractuales. ¿Qué tipo de contrato podría justificar la exhibición de un cuerpo sin el consentimiento explícito de la familia? Kim encontró relatos de ex-empleados de la exposición en foros en línea, alegando prácticas cuestionables y posibles irregularidades en la adquisición de los cuerpos. La sombra del tráfico ilegal de cuerpos comenzó a planear sobre este ya tétrico misterio, llevando a Kim a contemplar la posibilidad de que Christopher fuera una víctima de una red mucho más grande. Desde su escalofriante descubrimiento en 2022, Kim Eric Smith se ha convertido en una guerrera incansable. Ha lanzado peticiones en línea que han reunido miles de firmas, exigiendo pruebas de ADN en el cuerpo de la vitrina 27 de Real Bodies. Se ha enfrentado públicamente a la exposición y a su propio exmarido Stephen, acusándolo de lucrarse con la muerte de su hijo. Su historia se ha viralizado, generando una ola de indignación pública y una creciente presión por una real regulación y transparencia en la industria de las exposiciones de cuerpos humanos y la donación de órganos y tejidos. Kim ha encontrado a otras personas con historias igualmente perturbadoras. Un hombre que teme que el cuerpo de su esposa embarazada esté en una exposición. Una periodista desaparecida cuyo cuerpo supuestamente apareció en una situación similar. Estos pueden ser algunos de los terroríficos casos similares a la pesadilla que vive Kim. En febrero de 2025, la indignación creció aún más cuando Kim descubrió que Real Bodies había utilizado una foto de la figura que ella cree que es Christopher, en una promoción del Día de la Madre en 2017, un acto que Kim calificó de repugnante y una falta total de respeto. Comentó en una publicación en Facebook: así de malvados y descarados son estos ladrones de cuerpos. Esta es una foto de mi hijo, Christopher, despellejado y en exhibición pública. Regalo del Día de la Madre. Ellos están al tanto que mi hijo asesinado está en exhibición. Es más dolor del que cualquier madre debería soportar. A pesar de toda la evidencia circunstancial y el fuerte instinto de una madre, las autoridades
no han reabierto el caso criminal de la muerte de Christopher. Pero Kim no se rinde. Su objetivo es claro: recuperar el cuerpo que cree que es de su hijo antes de finales de 2025, para poder darle finalmente un entierro digno. La historia de Christopher Todd y la lucha de Kim Eric Smith nos sumerge en un mundo oscuro y desconocido, un mundo donde las líneas entre la vida y la muerte, entre la ciencia y la explotación, se difuminan peligrosamente. ¿Es posible que un joven haya muerto en circunstancias sospechosas, su cuerpo vendido y exhibido al público sin el consentimiento de su madre? Este caso nos obliga a reflexionar sobre la ética de la donación de cuerpos, la transparencia de las exposiciones anatómicas y la desesperación de una madre en busca de la verdad. ¿Hasta dónde llega la realidad no virtual que nos presentan estas exhibiciones? ¿Y cuántos secretos oscuros se ocultan tras sus puertas? Después de conocer la historia de Kim y las sombras que rodean la exposición Real Bodies, ¿creen que debería haber una regulación más estricta sobre la procedencia y el uso de cuerpos humanos en exhibiciones públicas? ¿Qué medidas específicas propondrían? Apoya a Realidad No Virtual. Dale me gusta a este video si la historia de Kim te ha impactado y crees en su lucha por la verdad. Suscríbete a Realidad No Virtual para no perderte nuestras próximas investigaciones y activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario abajo, comparte tus teorías y opiniones sobre este escalofriante caso.